Una ecuación lineal o de primer grado es aquella que involucra solamente sumas y restas de variables elevadas a la primera potencia, es decir, elevadas al número 1. Este nunca se coloca en el exponente, entonces siempre que vean x, entonces siempre está elevado a la potencia 1, y pues siempre está elevado a la potencia 1, y z siempre está elevado a la potencia 1. Siempre que vean un sistema que solo esté elevado a la potencia 1, es decir, pueden identificar que es un sistema de ecuaciones lineales. También se definen como lineales porque se pueden representar como rectas en el plano cartesiano. Entonces, a veces, digamos, hay algunos sistemas que se puede resolver por método gráfico, entonces también por eso, digamos, se definen como lineales este tipo de ecuaciones. Entonces, ya entrando más en el tema que nos concierne a nosotros en nuestro trabajo colaborativo, entonces vamos a dar una breve descripción de qué es un sistema de ecuaciones lineales. Un sistema de ecuaciones lineales es aquel que posee el mismo número de ecuaciones como de variables. Entonces eso nunca se les debe olvidar. Siempre deben tener el mismo número de ecuaciones, el mismo número de variables. Digamos, por lo general, la forma general de representar un sistema de ecuaciones generales es la siguiente. Aquí tenemos un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con dos variables o dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces se representa de la siguiente manera. A1 por x más b1 por y es igual a c1. A2x más b2y es igual a c2. Donde a, b y c son constantes y x y son las variables. Entonces, esa es la forma de representar un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cómo los podemos resolver? Listo. ¿Cómo los podemos resolver? Los podemos resolver por suma y resta, entonces utilizando métodos de eliminación, reducción y sustitución. También podemos utilizar para resolver este sistema de ecuaciones el método gráfico. También tenemos acá un ejemplo de un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, entonces la forma de representarla es la siguiente. Entonces A1 por x más B1 por y más C1 por z es igual a D1. En la siguiente fila tenemos A2x más B2y más C2z es igual a D2. Y finalmente tenemos en la última fila A3x más B3y más C3z es igual a D3. Entonces, como anteriormente lo dijimos, la A, B y C, en este caso A, B y C, A, B y C y D son nuestras constantes. X, Y, Z es nuestra variable. ¿Cómo hacemos para resolver este tipo de sistemas de ecuaciones? Entonces también lo podemos hacer por suma y resta, eliminación, reducción, y también lo podemos resolver por el método de determinantes, como se realizó en los ejercicios de la unidad número 1. Listo, entonces esta es la forma de representar sistemas de ecuaciones. Entonces, hasta ahí cómo vamos. Listo. Bueno, entonces ahora vamos a mostrar un método que nos permite resolver este tipo de sistemas de ecuaciones. Entonces el método de reducción de Gauss-Jordan. Digamos, ya se manejó Gauss-Jordan en la unidad 1, entonces, pero fue para eliminación, fue para encontrar la inversa de nuestra matriz. Y entonces en este caso vamos a utilizar el método de reducción de Gauss-Jordan para encontrar el valor de la variable x, el valor de la variable y el valor de la variable z en un sistema de tres ecuaciones y tres incógnitas, o si fuera de 2 por 2 encontramos el valor de las dos variables, entonces en ese tipo de ecuaciones. Entonces vamos aquí a describir el ejercicio y ya a continuación vamos a mostrar el paso a paso y de cómo, en qué consiste el método de reducción por Gauss-Jordan. Listo, entonces, acá nos dice, resuelvan de los siguientes las ecuaciones lineales que correspondan según el límite en A y B seleccionado empleando el método de reducción de Gauss-Jordan
valide su resultado graficando en GeoGebra. El punto de intersección de las rectas que describen cada ecuación, debe relacionar el pantallazo de la comprobación y todo el procedimiento de reducción explicando cada paso. Eso prácticamente es lo que ustedes deben realizar en el ejercicio de sistemas de ecuaciones que seleccionen. Entonces, seleccionar el ejercicio, después desarrollar el sistema de ecuaciones, encontrar la solución mediante el método de reducción de Gauss-Jordan, validar el resultado mediante GeoGebra, el punto de intersección de las rectas que se escriben en cada ecuación y debe pues mostrar el pantallazo, digamos el gráfico que les genera el software que ustedes utilicen. Entonces este es nuestro ejercicio práctico. Entonces nos dice que el Departamento de Recursos Humanos de la empresa Red Limpia requiere identificar el número de días que permaneció Raúl haciendo un trabajo de supervisión en la ruta El Espinal, Melgar, Girardot, verificando si se excedió el presupuesto para cada uno de los siguientes rubros: alojamiento, alimentación o comidas y gastos varios. ¿Me pueden confirmar si se ve la pantalla, por favor? Ok, entonces por favor a los estudiantes que no la ven, verifiquen en su equipo porque la mayoría de compañeros sí la están viendo perfectamente. Entonces, retomamos. Raúl gastó en alojamiento por día 20.000 en el Espinal, 40.000 en Melgar y 30.000 en Girardot. En comidas por día gastó 40.000 en el Espinal, 50.000 en Melgar y 10.000 en Girardot. Adicionalmente, desembolsó 60.000 en el Espinal, 60.000 en Melgar y 20.000 en Girardot para gastos varios. La empresa Raúl le transfirió a su cuenta de nómina un valor total de 460.000 discriminados en 180.000 por alojamiento, 240.000 por alimentación y 40.000 por gastos varios. Entonces esta es la descripción del ejercicio. Entonces ahora lo que debemos hacer es transformar este enunciado de lenguaje formal al lenguaje matemático. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Pues primero vamos a definir las variables. Entonces, las variables que vamos a definir son días de alojamiento, días de alimentación y días varios. Y tenemos tres opciones. Tenemos Espinal, la de Melgar y la de Girardot. Entonces vamos a remitirnos al ejercicio. Entonces dice que en Espinal gastó 20.000 pesos en alojamiento, 10.000, 40.000 en alimentación y gastos varios 60.000 pesos. En Melgar fueron 40.000 en alojamiento, en alimentación 50.000 y en gastos varios fueron 60.000 pesos. Y por último, en Girardot fueron 30.000 en alojamiento, 10.000 en alimentación y 20.000 pesos en gastos varios. Listo, entonces en la siguiente tabla podemos observar que ya cambiamos los números, los simplificamos. Entonces como todos son múltiplos de 10.000, entonces todos los dividimos en 10.000 para que al momento de realizar las operaciones pues sea más sencillo. Entonces al momento de aplicar el método de reducción por Gauss-Jordan, entonces nos quede más fácil y no tengamos que aplicar pues hacer operaciones entre números grandes. Entonces por eso realizamos ese tipo de simplificación. Entonces nos queda una matriz mucho más fácil de manejar. No, acá en el ejercicio nos dio todos los valores, pues eran múltiplos de 10.000, pero no es regla. Acá pues coincidencialmente nos dieron todos múltiplos de 10.000, por eso podemos realizar esa simplificación. Entonces, después de identificar las variables, nuestro segundo paso es plantear las ecuaciones lineales. Entonces, nuestra primera ecuación es 2x1 más 4x2
más 6x3 es igual a 18. ¿18 por qué? Aquí los tenemos, entonces los valores totales que nos dieron para alojamiento, que fueron 180.000, nos dieron 240.000 por alimentación y 40.000 por gastos de viajes. Esto entonces son 18.000, 24.000, 24 y 4. Entonces nuestra segunda ecuación sería 4x1 más 5x2 más 6x3 y es igual a 240 o a 24. 240.000 o 24 si lo dividimos en 10.000. Y nuestra tercera ecuación es 3x1 más x2 más 2x3 es igual a 4. Listo, entonces ya tenemos planteadas nuestras ecuaciones lineales para resolver el ejercicio. Entonces ya al tener las ecuaciones planteadas podemos entonces armar nuestra matriz. Nuestra matriz nos queda de la siguiente forma. Entonces es 2, 4, 6, 4, 5, 6, 3, 1, 2. Entonces sería las ecuaciones que planteamos en el paso anterior. Entonces escribirlas mediante una matriz. Entonces aquí las tenemos. Entonces esta es la matriz que obtenemos al plantear las ecuaciones lineales. ¿Listo? Entonces, ya en este momento pues tenemos planteada nuestra ecuación, ya la transformamos en la matriz y empezamos ya a desarrollar, nuestro método de reducción por Gauss-Jordan. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, entonces, el primer dígito, el que está encerrado en verde, ese 2 lo vamos a convertir en 1. Entonces, el método lo que nos dice es que convirtamos toda la diagonal en unos y los demás términos de nuestra matriz los dejamos en ceros. Entonces, siempre empezamos por el primer término de la primera fila. Entonces, ese lo vamos a convertir en unos. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, en este caso, entonces vamos a multiplicar la fila 1 por un medio para que podamos convertir ese 2 en 1. Entonces, al multiplicar, entonces nos queda 2 por un medio nos da 1, 4 por un medio nos da 2, 3 por un medio, 6 por un medio nos da 3 y 9 por un medio nos da 18. Es decir que pues los términos los dividimos entre 2. Digamos, es una fórmula, digamos que se les... El 1, como les comento, es el primer término de la primera fila, lo vamos a convertir en 1. Digamos, es como una regla que se utiliza para que sea más fácil y más práctico entonces aplicar este método. Pero digamos, si ustedes tienen otro método, pues lo pueden aplicar, pero tienen que llegar al mismo resultado, tienen que llegar a que la diagonal de unos y los demás términos pues den ceros, digamos, los términos de la matriz, digamos, estos términos de la matriz. Entonces, siempre, digamos, si el resultado, pues, el resultado de las ecuaciones es el que vamos a tener entre los términos independientes. Ese es el valor de cada una de las variables. Entonces, el primer paso fue convertir la primera fila, el primer término de la primera fila en 1. Entonces, ya lo convertimos. Entonces, aquí se le muestra. Entonces, el pivote, pues, es la fila que se va a operar o que se va a afectar. Entonces aquí la tenemos. En la parte de abajo pues se muestra qué operación se le va a hacer a esa fila. Entonces en este caso se multiplicó la fila 1 por un medio y en la parte izquierda pues vemos otra matriz que ya es la matriz resultado después de realizar el ejercicio. Ahora lo que vamos a hacer es el primer término de la segunda fila lo vamos a convertir en 0.
Entonces, ¿cómo lo hacemos?